Ya me voy. He hecho la cena y la he metido en la nevera para que puedas calentarla y comértela, ¿vale? Después de cenar temprano por la noche, envolví la otra porción para guardarla para más tarde. Esta era la cena de mi marido Salvador. Podría dejar la comida fuera, pero me siento sola. Por eso tengo por costumbre preparar la comida con antelación y dejar una nota cuando tengo turno de noche. Me llamo Débora Pérez. Trabajo en una importante cadena de restaurantes de comida rápida, a turnos, incluidos los nocturnos. El trabajo por turnos puede ser agotador para el cuerpo, pero a mí me satisface. Las noches que trabajo gasto más energía que los demás días, por lo que es necesario que coma algo sólido por la noche para acumular energía. Salvador tiene un horario fijo de 9 de la mañana a 6 de la tarde los días laborables. Como nuestros horarios de trabajo son diferentes, rara vez comemos juntos. A veces comemos juntos, pero casi siempre por separado. No nos vemos a menudo y las oportunidades de tener citas son limitadas. Sin embargo, entendemos los compromisos laborales del otro, y la motivación de trabajar duro ahora para viajar a distintos lugares en el futuro nos mantiene en pie. Cuando necesitamos hablar o compartir algo, sacamos tiempo, aunque sea breve, para comunicarnos directamente. Cuando no podemos hablar cara a cara, a veces les escribo notas y las dejo sobre la mesa del salón. No hemos establecido ninguna regla especial entre nosotros, pero ambos creemos que no hay que guardarse las cosas, así que intercambiamos notas. Desde que empezamos a intercambiar notas, la soledad de no hablar nos ha desaparecido y, sobre todo, el calor que se siente con las palabras es reconfortante. Ayer, un cliente al que atendí me elogió mucho y me dijo que volvería a venir. Es estupendo. Mi trabajo también fue bien ayer y llegué a casa sintiéndome bien. La carne y las patatas que preparaste estaban deliciosas. Te lo agradezco. Incluso después de 5 años de matrimonio, Salvador nunca olvida expresar su gratitud después de las comidas. ¿Por qué siempre te aseguras de expresar gratitud? Le pregunté una vez. Si sientes algo pero no lo expresas con palabras, es como si no lo sintieras, ¿no crees? Me encanta y respeto su forma de pensar. Por eso yo también quería expresar mi gratitud. Cuando vuelvo de los turnos de noche, suelo dormirme antes de que Salvador se despierte, pero ese día esperé a que se despertara, observando tranquilamente su cara dormida. Cuando Salvador se despertó, se sorprendió de verme allí. «Te quiero». «¿Eh? ¿No estabas durmiendo? ¿Por qué?» «Quería decírtelo, por eso me quedé despierto». Al darse cuenta, Salvador me abrazó suavemente. Me sentí realmente feliz. El deseo de expresar gratitud cuando Salvador se despierta surgió de un momento en el trabajo. ¿Su marido también tiene turnos de noche, señora Pérez? No, tiene un horario fijo durante la semana. ¿No se siente sola con los horarios tan desajustados? Vernos un par de veces a la semana estaría bien, supongo. ¿De verdad? Entonces, ¿tiene sentido estar casado? ¿No os sentís solos y el riesgo de ser infiel? Ja, ja. Me sentí irritada por esas suposiciones y comentarios infundados. Eso no pasará. No estés tan segura de ello. ¿Y si de repente te divorcias? Me preguntaba cómo alguien podía decir esas cosas sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Pero una ligera incertidumbre empezó a crecer en un rincón de mi corazón. ¿Y si estoy pasando algo por alto? Si Salvador tiene alguna queja, ¿acaso no soy consciente de ella? Decidí hablar de estos comentarios con Salvador. Salvador me abrazó y me acarició suavemente la cabeza mientras me tranquilizaba. No hay nada de lo que esté insatisfecho. Ahora mismo soy feliz. Sigamos siempre juntos, ¿vale? Por supuesto. Volví a sentir la importancia de la comunicación. Pensar en que mis días con Salvador seguirían transcurriendo así era reconfortante. Una noche, cuando Salvador y yo cenábamos juntos después de mucho tiempo, sonó su teléfono. ¿Quién puede ser a estas horas? Mamá. ¿Tu madre? A lo mejor ha pasado algo. Date prisa y contesta. Vale. No era habitual que la madre de Salvador, Carolina, llamara, y tanto Salvador como yo nos preocupamos inmediatamente por su salud. Mientras Salvador atendía la llamada y escuchaba a su madre, observé su reacción, y su expresión se volvió gradualmente severa. ¿Qué? Lo has decidido tú solo.
Salvador continuó la conversación con su madre en un tono inusualmente cortante. «Espera un momento». Parecía que la conversación era unilateral, y entonces ella aparentemente colgó el teléfono. ¿Qué ha pasado? Según Salvador, en el piso de su madre estaban previstas unas obras de reforma debidas a un error inmobiliario. Aunque le ofrecieron otra residencia, su madre la rechazó y decidió venir a nuestra casa en su lugar. Salvador tiene un hermano 5 años mayor que él, que tiene 3 hijos y está ocupado con la vida cotidiana. Su madre había contactado primero con su hermano, pero él se había negado diciendo: «Estoy muy ocupado con los niños, así que es difícil que mamá venga aquí». Así que decidió: «Entonces iré a casa de Salvador», y llamó. «¿Qué quiere decir eso? Viene a nuestra casa». «Así es a partir de mañana». Salvador parecía preocupado. Vivir con mi suegra era inesperado, y me sentía internamente desordenado y lleno de ansiedad sobre qué hacer. «Por ahora, buscaré un lugar para que mamá viva. Te agradecería que me aguantaras un tiempo». «Entendido. Si hay algo que no le guste, avísame de antemano». Así, empezamos a prepararnos para este acontecimiento inesperado de vivir con mi suegra, como despejar el espacio para ella. Al día siguiente, tenía el día libre y decidí recibirla. A las 8 de la mañana, de repente, sonó el timbre. ¿Qué? ¿Tan temprano? Cuando miré el monitor, allí estaba la madre de Salvador, Carolina. «Buenos días». «Buenos días. No sales aunque haya tocado el timbre, ¿verdad?». Mi suegra dijo eso y entró en la casa sin vacilar. Me sentí inquieta por lo que iba a ocurrir. Mi premonición resultó ser cierta. Ella vivía completamente a su aire sin adaptarse a nuestro estilo de vida como pareja. Intentaba ser positiva al respecto, pero sinceramente era bastante egoísta. Empezaba a comer en cuanto se preparaba la cena y se bañaba inmediatamente después de terminar de comer. Por supuesto, la vajilla que utilizaba la dejaba siempre sobre la mesa. En nuestra casa compartíamos las tareas domésticas, pero desde el primer día quedó claro que ella no tenía intención de ayudar. Al día siguiente, cuando mencioné que la cena podría retrasarse porque tenía trabajo, mi suegra mostró visiblemente su disgusto. «Quiero cenar a las 7. ¿Qué clase de nuera no prepara las comidas a una hora fija?». A pesar de estar ocupada con el trabajo, me irritaban internamente esos comentarios. Era realmente irrazonable, teniendo en cuenta que ya le había explicado que mi horario de trabajo podía causar irregularidades en los horarios de las comidas. «Lo prepararé para que pueda cenar a las 7. «Ah, vale». Tras su breve respuesta, mi suegra volvió a su habitación. Me preparé para asegurarme de que pudiera cenar exactamente a las 7 en punto, preparando un sencillo juego de una sopa y 3 platos. Era mucho trabajo, pero pensé que era mucho mejor que estar dándole la lata constantemente. Esto debería estar bien. Después de preparar la comida para mi suegra antes de mi turno de noche, me dirigí al trabajo sintiéndome aliviada. Sin embargo, esa sensación se desvaneció por completo cuando volví a casa agotada del turno de noche. Entré en el salón y encontré a mi suegra sentada en una silla. «Ah, buenos días, madre». «Qué buenos días tan tranquilos. ¿Qué ha sido esa cena? Servir comida que no está recién hecha. ¿Qué clase de nuera desconsiderada eres?». Por cada queja que yo hacía, ella me devolvía el doble. Sin saber cómo responder y sintiéndome incapaz de seguir lidiando con ello, las lágrimas brotaron espontáneamente. Al final decidí contárselo todo a Salvador. «Lo siento, Salvador, ya no sé cómo tratar con tu madre». Le envié a Salvador un correo electrónico explicándole la situación y luego me tapé la cabeza con una manta. Quería poner distancia entre mi suegra y yo. «Voy a escuchar todo lo de hoy, así que vendré a casa en cuanto acabe el trabajo». Después de recibir un mensaje de Salvador, por fin conseguí dormir un poco. Como estaba previsto, Salvador llegó a casa justo después del trabajo. «¿Salimos a cenar esta noche?». Así lo sugirió y le dijo a mi suegra que comiera algo por su cuenta antes de llevarme a mí. Mi suegra se quejaba como de costumbre, pero no me importó porque Salvador tiró de mi mano. Cuando Salvador se enteró de la situación con su madre, su rostro se endureció de ira. «No puedo perdonarle que pisotee tu amabilidad solo porque es mi progenitora». «No te preocupes,
hablaré con ella directamente cuando volvamos. Mientras Salvador decía esto y acariciaba mi espalda, sus palabras calentaron mi corazón. Una sonrisa se dibujó naturalmente en mi cara. Gracias. Lo siento mucho, Débora. Odio verte tan preocupada. Me aseguraré de que siempre puedas seguir sonriendo. Cuando volvimos a casa, mi suegra aún parecía insatisfecha mientras me miraba. ¿Por qué me dais de comer cualquier cosa y salís a comer vosotros? Llévame contigo la próxima vez. Con Salvador a mi lado, sus palabras no tenían la fuerza habitual. Mamá, ¿no es demasiado dura tu forma de hablarle a Débora? Si vas a hablar así, mejor vete. Salvador dijo en voz alta lo que yo había estado pensando, y se lo agradecí mucho. Sin embargo, mi suegra se limitó a beber tranquilamente su café, sin inmutarse. Me quedé atónito. Continuó diciendo Salvador. ¿Me estás escuchando? ¿Tienes algo que decir? Esta es la casa de mi hijo, lo que la convierte en mi casa. Una nuera es una forastera, así que por supuesto debería escuchar lo que digo. Mientras colocaba su taza de té sobre la mesa con mirada confiada, me sentía asustada. ¿Qué? Esta es mi casa y la de Débora. La forastera aquí eres tú, mamá, dijo Salvador. ¿De qué estás hablando? Esta casa está a nombre de Salvador, ¿no? Es imposible que una madre sea una intrusa. Tuve paciencia durante mucho tiempo, pero pensé que era mejor dejar las cosas claras, así que empecé a hablar. En realidad, la casa está a mi nombre. La cara de mi suegra se puso rígida por un momento, y de repente se echó a reír. Jaja, ¿de qué hablas de repente? No hace falta que actúes así. No, estoy siendo normal. Esta casa está a mi nombre. Continué transmitiendo con calma la verdad, conteniendo mis emociones. Deja de bromear, aún estás a tiempo de disculparte. No estoy mintiendo. Esta casa está a nombre de Débora. La serena respuesta de Salvador cambió de repente la expresión de mi suegra, cuyo rostro enrojeció rápidamente. ¿Por qué? ¿Cómo puedes decir eso? Salvador, no me puedo creer que vivas en una casa a nombre de tu mujer. La madre de Débora poseía antes unos inmuebles y decidió pasárselos a Débora. Por eso el alquiler de los inquilinos de aquí contribuye a nuestros ingresos. Fue una sugerencia de Débora. Salvador explicó la situación a su madre. Mi madre había estado trabajando duro para comprar bienes inmuebles para el futuro y ahorrar los ingresos del alquiler para su jubilación. Cuando el patrimonio alcanzó cierto nivel, mi madre me dijo que me lo transferiría, lo que casualmente ocurrió más o menos cuando decidí casarme. Así que le propuse a Salvador utilizar una de las habitaciones para nosotros y alquilar el resto. Aunque al principio dudaba de que la casa estuviera a nombre de la esposa y no del marido, a Salvador le pareció bien la sugerencia y me elogió. Es una idea estupenda. ¿Cómo se te ha ocurrido? Ahorrar para viajes y comidas juntos fue divertido. Es algo que decidimos juntos, así que no quiero que interfieras. Si no puedes aceptarlo, quiero que te vayas. No puedo creerlo. Con esas palabras en el aire, mi suegra volvió tranquilamente a su habitación. Al día siguiente, continuó quedándose en su habitación. Y cuando volví del trabajo, solo quedaban en la mesa del salón los restos de la comida que había preparado. Incluso cuando Salvador llegó a casa, no hubo ningún cambio en la situación de mi suegra. ¿Cómo está mi madre?, preguntó Salvador. Ha estado en su habitación todo el tiempo. Al oír eso, Salvador fue a la habitación de mi suegra y llamó a la puerta. «Mamá, tenemos que hablar». Era como si hubiera estado esperando a que alguien la llamara, e inmediatamente abrió la puerta. Quizá quería que alguien la atendiera. Salvador sacó una llave del bolsillo y se la entregó. ¿Qué es esto? Me he puesto en contacto con la inmobiliaria que rechazaste antes y te he conseguido un piso de sustitución. Está completamente amueblado y listo para vivir en él de inmediato. Ya veo. Entonces disfrutaré viviendo por mi cuenta. Dejando atrás esas palabras, recogió rápidamente sus cosas y se marchó. Podría haber estado empaquetando todo el día, dada la rapidez con que se abrió la puerta. Puede que estuviera esperando a que le pidieran que se quedara. Al verla salir, varios pensamientos cruzaron mi mente, pero solo yo conocía mis verdaderos sentimientos. Quiero seguir viviendo contigo, como antes. He causado muchos problemas. ¿Eh? Gracias. Gracias por protegerme y preocuparte por mí.
Estoy deseando continuar este viaje contigo. Cuando Salvador estaba a punto de disculparse de nuevo, le interrumpí intencionadamente. No era necesario que Salvador se disculpara. Lo mismo digo, estoy deseando que pasemos más tiempo juntos. Al decir esto, Salvador sonrió feliz y me abrazó. Tenemos nuestras propias vidas, tenemos nuestras propias reglas. No importa lo que pase, si estamos bien con ello, es lo único que importa. Oye, nos vamos de excursión en nuestro próximo día libre. Me parece estupendo. Planeemos a dónde ir. Solo imaginar un futuro con esta persona me hace sentir que puedo superar el trabajo y los retos diarios. Me prometo a mí misma dar lo mejor de mí también mañana. Historias 2. Ahora la casa es mía. Si tienes alguna queja, divorciémonos. Sentí vértigo cuando Damián me dijo alegremente que había cambiado la casa a su nombre poco después de la muerte de mi padre. Es imposible que un cambio de titularidad así sea tan fácil, pensé. Damián podría estar malinterpretando algo. Si es así, no me importa divorciarme, pero no te arrepentirás. Sin esperar que aceptara el divorcio, Damián exclamó sorprendido. ¿Cómo? De ninguna manera me arrepentiría, respondió Damián con plena confianza. ¿De verdad no se arrepentirá? Si es así, tampoco me reprimiré. Si luego se arrepiente, no es asunto mío. Me reí para mis adentros ante el pensamiento ingenuo de Damián. Soy Ramona, una funcionaria de 35 años con personalidad trabajadora. Creo que mi actual profesión de funcionaria es la que más me conviene. Cuando aprobé las oposiciones, mis padres se pusieron muy contentos. Fue porque mi padre siempre me dijo que buscara un trabajo estable en la medida de lo posible. Si me preguntaran si los empleos de funcionarios son estables, tendría que decir que no hay ninguna certeza en la sociedad moderna. Sin embargo, en la actualidad no hay grandes problemas, y espero seguir trabajando como funcionario. Hay una razón por la que mi padre me recomendó un trabajo estable. Tras acabar la universidad, eligió trabajar en una startup, lleno de entusiasmo por su nueva carrera. Se propuso mejorar sus habilidades y se lanzó a una empresa con solo 10 empleados. Sin embargo, mantener un negocio durante años es un reto importante. La empresa a la que se incorporó mi padre quebró al cabo de 2 años. Mientras luchaba por encontrar un nuevo empleo adecuado, mi padre decidió montar su propio negocio. Carente de experiencia, empezó en el sector de la alimentación y poco a poco fue haciendo crecer su negocio. A medida que aumentaba el número de tiendas, contrataba a muchos empleados y controlaba las ventas y los beneficios diarios. Como la mayoría de las tiendas funcionaban en casas vacías reformadas o en propiedades propias, no había que preocuparse por el alquiler. Como resultado, a medida que aumentaba el número de clientes, crecían los ingresos y construyó una fortuna considerable a lo largo de 35 años. Sin embargo, también experimentó muchas dificultades durante ese proceso. La inestabilidad de una vida como empresario acumula estrés a diario. A medida que aumentaban los beneficios, la gente se sentía motivada por el dinero reunido, lo que provocaba dificultades en las relaciones. A veces, los empleados incluso se largaban con los fondos de la tienda. Crear riqueza no era fácil. Por eso creo que mi padre quería evitarme las penurias que él pasó y deseaba una vida cómoda para mí. Estoy satisfecho con mi trabajo de funcionario público, un trabajo que se adapta a mi naturaleza. Aunque no soy acomodada, puedo mantener una vida normal sin problemas. Por eso, creo que los días estables como estos son los mejores. Mañana llegaré tarde a casa, así que no necesito cenar, me informó mi marido, Damián. No era la primera vez que decía esto. Después de cenar, mientras fregaba los platos, le pregunté mientras me limpiaba las manos, ¿otra vez haciendo horas extras? ¿Tan ocupada está la fábrica? Ahora es un periodo de mucho trabajo. Damián trabaja en una fábrica de semiconductores en la cadena de montaje. Lleva 18 años en este puesto, desde que terminó el bachillerato, y puede resultar muy duro, teniendo en cuenta que procesas piezas todos los días durante 8 horas seguidas. Para mí no es nada, pero para Damián parece ser más fácil que usar su cerebro. Puedo entenderlo. Como los semiconductores escasean últimamente, deben de ser duros. Sí, así que puede que llegue un poco tarde. Entendido, cuídate. Se ha vuelto habitual que llegue tarde a casa. A veces no vuelve hasta después de medianoche en el peor de los casos.
Me cuesta creer que trabaje hasta tan tarde. Así que probablemente esté tomando una copa en algún sitio después del trabajo. Entiendo la necesidad de relajarse con alcohol, pero creo que la frecuencia ha aumentado demasiado. Sin embargo, es difícil decírselo a Damián. Decirle que no beba cuando está agotado por su exigente trabajo podría provocar una reacción violenta. Afortunadamente, sus gastos de bebida están cubiertos por su propia asignación, así que no es un gran problema. Mientras observo a Damián dirigirse al dormitorio, ruedo los hombros con fuerza. Últimamente, mi dolor de hombros ha empeorado. La vida con Damián está llena de desajustes y parece que el estrés mental está empezando a manifestarse físicamente. Intento decirme a mí misma que no piense demasiado. Conocí a Damián durante mi segundo año de instituto. Estudiaba en un instituto masculino cercano y se me acercó durante un festival cultural. Al principio dudé cuando el joven Damián me pidió mi información de contacto, pero acabé cediendo a su insistencia. Cuando le pregunté por qué se interesaba tanto por alguien tan sencilla como yo, admitió tímidamente que le gustaba mi aspecto. Por otra parte, al principio tenía una impresión bastante frívola de Damián, así que estaba bastante preocupada. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba, su personalidad sincera se hizo evidente, y poco a poco me fui sintiendo atraída por él. Incluso después de que Damián empezara a trabajar tras el bachillerato y yo me convirtiera en funcionaria tras la universidad, siempre ha sido mi compañero. Nos casamos a los 27 años, pero no hemos tenido hijos. Puede que ya no sea posible, pero siento que nuestra vida juntos no está mal. Mientras pueda pasar el futuro con el presente de Damián, es suficiente. Probablemente él piense lo mismo. En medio de estos días tranquilos pero ajetreados, una llamada inesperada llegó a mi teléfono. Hola, Ramona. ¡Qué bien! Estás ahí. Estás en el trabajo. Sí, ¿qué pasa? Una llamada de mi madre un día laborable por la tarde era inusual, señal de que algo debía haber pasado. Le pregunté por qué había llamado. Tenemos un problema. Tu padre se ha desmayado de repente y hoy nos han llegado los resultados de las pruebas. Le han diagnosticado cáncer de colon. Papá tiene cáncer, no me lo puedo creer. La palabra cáncer de mi madre me dejó en shock. Nunca habíamos tenido cáncer en nuestra familia, pero es cierto que mi padre, al ser empresario, había descuidado sus revisiones médicas. Así que no es de extrañar que la enfermedad se descubriera tarde. Estoy diciendo la verdad, y parece que está bastante avanzado. Es terrible, pero ¿no hay tratamientos avanzados para el cáncer hoy en día? Desgraciadamente, en su caso, dijeron que solo le quedan unos meses. ¿Unos meses? ¡Es increíble! Era una realidad insoportable. A los 60 años, la rápida progresión del cáncer de mi padre tenía sentido debido al descubrimiento tardío. El cáncer era terminal y, a pesar de los avances médicos, el tratamiento sería difícil. Mi madre me lo explicó entre lágrimas. Lo comprendo. Volveré a casa un rato. Yo también hablaré con Damián. Eso sería útil, Ramona. Mi padre es una figura importante para mí. No podría quedarme de brazos cruzados cuando tiene problemas. Damián lo entendería. Distraída, terminé mi trabajo y me dirigí a casa. Damián, que había vuelto a casa inusualmente temprano, se dio cuenta de mi actitud sombría y preguntó: ¿Qué te pasa? Pareces decaída. Damián estaba disfrutando de una cerveza en el salón. Le conté a Damián todo lo sucedido con la llamada de mi madre y hablamos de volver a casa de mis padres por un tiempo. Eso es preocupante. Entiéndelo, apoya a tu padre mientras estés allí. Gracias, siento no poder preparar la comida mientras estoy fuera. No hay problema. Últimamente llego tarde del trabajo. Comeré fuera. Mientras tanto, deberías comer bien de vez en cuando. No te preocupes, tendré cuidado. Damián escuchó tranquilamente, sintiéndose reconfortado. Empecé a hacer las maletas para volver a casa al día siguiente. Cuando se acercaba la hora de acostarme y me disponía a ir a mi habitación, oí la voz de Damián al teléfono desde su cuarto. Debía de estar hablando con alguien. No era mi intención escuchar a escondidas, pero me detuve en seco cuando capté un fragmento de su conversación. Parece que va a fallecer pronto. ¿Puedes hacer algo con el asunto que discutimos antes? ¿Morir? ¿Se refería a mi padre? Sí, así es.
Lo comprendo. Por favor, ocúpate de ello una vez que se haya ido. No estaba claro con quién hablaba ni de qué hablaban, pero era evidente que la conversación versaba sobre la situación de mi padre. ¿Por qué utilizar un término como ido? Damián nunca había hablado irrespetuosamente de mi padre. Aunque su relación no era especialmente cercana, Damián no era de los que se mostraban indiferentes en una situación tan crítica. Sin embargo, ¿por qué parece que a Damián no le importa mi padre? Aunque mi padre tenga una enfermedad terminal, sigue vivo, y discutir con otra persona sobre asuntos que ya no están relacionados con él es inapropiado. En ese momento, mi confianza en Damián vaciló. «Cuídate», me dijo Damián alegremente mientras me despedía, pero yo no podía dejar de pensar en su conversación telefónica de camino a casa. Parecía que estaba tramando algo. Si está relacionado con mi padre, debe ser por dinero. Nunca le conté a Damián hasta dónde llegaba la fortuna de mi padre. Me parecía que hablar de finanzas podía traer problemas, así que decidí que podríamos hablar de la herencia cuando llegara el momento. A estas alturas, no veía la necesidad de hablar de ello. No lo ocultaba, solo pensaba que era prematuro. Pero, ¿y si Damián conocía la riqueza de mi padre y la tenía en su punto de mira? No debería pensar demasiado en ello. Mientras intentaba disipar estos pensamientos negativos, pasaba el tiempo apoyando a mi padre y disfrutando de agradables conversaciones. Estoy agradecida. Ramona. Mamá, soy una mujer afortunada. No hay que ser tan formal. Es demasiado pronto para dar las gracias. Intentamos mantener un ambiente alegre mientras contemplábamos la tranquila sonrisa de mi padre. Los últimos momentos con mi padre terminaron 3 meses después. Ni mi madre ni yo estábamos totalmente preparadas para la prematura despedida. Durante el funeral, yo estaba aturdida, luchando por aceptar la realidad de que mi padre ya no estaba en este mundo. Por otro lado, Damián estaba extrañamente alegre, lo que me resultaba inquietante. No fue hasta una semana después del funeral, mientras bebía solo en el salón, cuando Damián se acercó y dijo: «Por fin se acabó el lío». Cruzando los brazos y juntando las manos detrás de la cabeza, habló con una mirada fría. «¿Molestia?» «Sí, exactamente. Esperaba que tu padre estirara la pata un poco antes, pero incluso después de eso, aún quedaban trámites como el funeral de los que ocuparse, así que fue un coñazo». «¿Cómo puedes decir eso? Ha muerto alguien, mi padre. ¿Cómo puedes hablar así?». No pude evitar replicar a la sorprendente afirmación de Damián. Estaba claro que Damián había deseado la muerte prematura de mi padre. Recordé la conversación telefónica sobre mi padre. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Damián? ¿Cuándo podremos recibir la herencia? Tu familia es bastante rica, ¿verdad? Sé que hay una fortuna considerable. En ese momento comprendí lo que Damián pretendía. Nunca imaginé que Damián pondría sus ojos en la riqueza de mi familia. Nunca había hablado de la situación económica de mi familia con Damián. Sin embargo, parece que Damián sabía que mi padre tenía un patrimonio importante. Parece que te preguntas cómo lo supe. Lo comprendo. Mi familia siempre fue pobre. Asegurarse la comida diaria era una lucha. Por otro lado, oí que tu familia era adinerada y que tus padres hacían viajes a menudo. Solo ese hecho ya dejaba claro que tu familia era acomodada. Por eso hice algunas averiguaciones previas. ¿Averiguaciones con quién? Damián utilizó la palabra averiguaciones después de adivinar la situación económica de mi familia. Por mi mente pasó el día en que Damián habló por teléfono en el dormitorio y me pregunté si esa era la averiguación que mencionaba. Le pregunté a un conocido abogado inmobiliario sobre la herencia del viejo. Voy a asegurarme de recibir la herencia como es debido. Lo que me chocó fue que hubiera hablado de la herencia con otra persona sin mi consentimiento, haciéndolo mientras mi padre aún vivía. En ese momento, empecé a dudar de si la persona que tenía delante era realmente mi marido. Pronto recibirás una respuesta, espera. Con eso, Damián regresó al dormitorio. Seguramente iba a contactar de nuevo con aquel abogado. Yo estaba asombrada por sus increíbles acciones. ¿Por qué iba a investigar por su cuenta la herencia de mi familia? ¿Hay algún otro cónyuge que haría algo así? La herencia es un asunto que nuestra familia debe discutir, no para que Damián se meta en ello. Mi confianza en sus actos flaqueó y empecé a evitar las conversaciones con él. Pasamos un tiempo sin hablarnos,
pero la situación cambió drásticamente un mes después. Dejando a un lado los comentarios anteriores de Damián sobre la herencia, el patrimonio se transfirió formalmente a mi madre y a mí. Heredé la mansión de mi padre, valorada en $2 millones, y sentí el peso de este bien. No tenía intención de mudarme a la mansión de inmediato y me parecía un desperdicio dejarla sin usar. Mientras contemplaba si convertirla en una casa de vacaciones o venderla, Damián me habló de repente después de no haber intercambiado palabras durante días. «Hola, Ramona, ¿cómo estás?» ¡Qué ironía, teniendo en cuenta que vivimos bajo el mismo techo! Haciendo caso omiso de sus palabras, cogí un libro que tenía cerca, pero él continuó. «Escucha, he cambiado la propiedad de la mansión que heredaste a mi nombre». Dejé de leer y me quedé mirándole atónita. «¿De qué estás hablando?» «Sí, le pedí a ese abogado inmobiliario que procediera a la transferencia del título». «¿Hiciste una transferencia de título? ¿En serio?» «Sí, de verdad». Me quedé sin palabras. No solo lo hizo a mis espaldas, sino que además tenía un problema con el abogado implicado. «Ahora la casa es mía. Si tienes algún problema con eso, podemos divorciarnos y le daré la casa a mi familia. Mi hermano ha estado deseando una casa más grande, así que quiero hacerle feliz». Justo después de la muerte de mi padre, Damián hablaba alegremente de cambiar la casa a su nombre, y sentí vértigo. Parecía improbable que se pudiera hacer un traspaso de titularidad tan fácilmente para que su familia se mudara. Pensé que Damián no entendía algo, pero me quedé sin palabras. Sus acciones me enfurecían y no podía dejarlo pasar. Sería mejor planear y tomar represalias que enfrentarme a él con palabras. Si es así, no me importa divorciarme. Pero, ¿no te arrepentirás? Damián parecía sorprendido de que yo aceptara el divorcio tan fácilmente. ¿Arrepentirme? De ninguna manera, respondió Damián con total seguridad. ¿De verdad no se arrepentirá? Si es así, yo tampoco me voy a arrepentir. Si después se arrepiente, es su problema. Sonreí para mis adentros ante la ingenuidad de Damián. Decidí utilizar todos los medios posibles para recabar información sobre la vida personal de Damián. Decidí tomarme unas vacaciones e inspeccionar la habitación de Damián mientras él estaba en el trabajo. La habitación de Damián era un desastre, con varios objetos esparcidos por el suelo. Allí encontré algo y me lo metí en el bolsillo. A continuación, me acerqué al ordenador de la mesa de Damián y abrí la aplicación de mensajería. Vi que se trataba de un abogado inmobiliario que se ocupaba de asuntos legales. Los mensajes intercambiados con Pedro García eran espantosos. Trataban sobre todo de dinero. Las conversaciones versaban sobre cómo adquirir fondos ilícitamente. Suspiré sorprendido. Me parecía lamentable que Damián siguiera las instrucciones de semejante persona. Tras salir de la habitación, me dirigí a un lugar determinado. Tras repetir fatigosas tareas, fui a confirmar la codicia de Damián. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de la clase de persona con la que realmente había estado viviendo. Eso me produjo un escalofrío. Tras concluir la investigación sobre Damián y sentirme completamente desapegada, decidí solicitar el divorcio. Mi matrimonio con Damián terminó legalmente una vez que los papeles del divorcio fueron concedidos en la oficina municipal. Fue una separación inesperada, pero ya no sentía ningún afecto por Damián, que despreciaba a mi padre. El Damián que yo conocía ya no existía. La investigación reveló que Damián era una persona increíble. Después de presentar los papeles del divorcio, la casa ya no era mía. De hecho, la casa se compró a nombre de Damián desde el principio, con una hipoteca. Consideré la posibilidad de mudarme, pero Damián no volvió a la casa después. Probablemente esté viviendo en la mansión que heredé. Puede que ahora viva cómodamente, pero ¿cuánto durará esa felicidad? Pensó Ramona 3 días después. Damián se presentó por fin ante mí. «Ramona, ¿se ha concedido ya el divorcio?», preguntó ansioso al entrar por la puerta principal. Volvió de repente e hizo una pregunta impertinente, a la que respondí. «Sí, se concedió hace 3 días. Así que ahora somos extraños el uno para el otro». «¿Qué? ¿Qué significa eso?». La decepción fue apareciendo poco a poco en el rostro de Damián. A pesar de su propio deseo de divorciarse, desearía que no adoptara una actitud acusadora.
¿Por qué tomarías una decisión tan unilateral? ¿El divorcio es realmente unilateral? Tú eres la que quería el divorcio, ¿recuerdas? ¿De qué estás hablando ahora? Damián se quedó callado ante mi lógica respuesta. Me quedó claro su repentino problema con el divorcio. Ramona, por favor, empecemos de nuevo. De lo contrario, Damián se arrodilló, con cara de abatimiento. Mientras sentía lástima por él, le pregunté, ¿pasó algo? Tenía una idea aproximada de lo que pasaba, pero decidí profundizar. Acaban de venir a buscarme unos cobradores. He intentado ponerme en contacto con Pedro García, pero parece que ha cambiado de número de teléfono y no consigo hablar con él. Envié un correo electrónico, pero no recibí respuesta. Parece que me ha engañado. Pedro García, ese autoproclamado alambre inmobiliario. Aunque la explicación de Damián era fragmentaria, capté lo esencial de la situación. Quedó claro en qué se había metido Damián cuando registré su habitación. Parece que estabas obsesionado con el juego. Había recibos de apuestas esparcidos por toda tu habitación. También investigué tus visitas al casino local. Has estado yendo allí durante casi un año, ¿verdad? ¿Es por eso que te quedaste sin fondos? Revisando nuestra cuenta bancaria conjunta, noté retiros graduales que no podía recordar. Y resultó que también sacabas dinero de nuestros ahorros. Por eso te engañó ese abogado inmobiliario. Exactamente. Damián había estado pasando sus días apostando en secreto sin que yo lo supiera. La razón de sus retrasos no se debía a las fiestas en las que bebía, sino al juego. Cuando surgió lo de la herencia de mi padre, debió parecerle una oportunidad. Había consultado con el llamado abogado inmobiliario García cómo hacerse con la herencia. Sí, es cierto. Sé que apostar está mal, pero esa persona me engañó. La gran mansión que heredó Ramona no pasó a ser mía. A este paso me arruinaré. Eso sería triste, ¿verdad? Por eso pido ayuda. Qué irónico por su parte proponer el divorcio para luego suplicar la reconciliación. Sentí más desprecio que rabia por el lamentable comportamiento de mi expareja. Ha olvidado que deseó en secreto la muerte de mi padre y le insultó. Ni siquiera podría considerar a ese hombre mi exmarido. ¿De qué está hablando? Tú eres el problema, ¿no? Simpatía. No tengo esos sentimientos por ti después de todo. Que me engañaran también se debió a tu descuido. Los bienes inmuebles heredados de mi padre están a mi nombre y no están sujetos a división. Cambiar su titularidad sin consentimiento es imposible. Sin embargo, fuiste tan ingenuo como para dejarte engañar por Pedro García, ¿y ahora vienes a pedirme ayuda? No te lo perdonaré nunca, ni en la vida. Al ver mi cara llena de ira, Damián se asustó. Abrí la puerta principal, dejándole a un lado. Si no te importa, me mudaré a la lujosa casa que heredé de mi padre. En cuanto a ti, trata de manejar tu vida en esta casa. Ah, y no te olvides de la devolución del préstamo. Buena suerte. Espera. A pesar de su llamada por detrás, le dejé fríamente y me alejé con dignidad. 7 días después, me sorprendió una llamada inesperada. Al ver el nombre que aparecía en la pantalla, no podía creer lo que veían mis ojos. Era la madre de Damián. Contesté al teléfono, temerosa de que me criticara por el divorcio. Sin embargo, las palabras que oí fueron totalmente inesperadas y sorprendentes. Ramona, lo siento mucho. Parece que mi hijo ha cometido algo imperdonable contigo. Sinceramente, no tengo palabras para disculparme. Su voz estaba llena de profundo pesar y disculpa. Le respondí con cierta confusión. No, no hace falta que se disculpe. Por favor, no te preocupes. Pero ella no aceptó mis palabras. No, no puedo dejar las cosas como están. Me he enterado de que mi hijo pretende que te hagas cargo del pago de sus deudas, y estoy conmocionada y profundamente decepcionada. A partir de ahora vamos a darle una estricta orientación en casa. Le he advertido que se prepare para una época difícil. No le dejaremos jugar nunca más y le enseñaremos la importancia de administrar el dinero. Durante un tiempo, tendrá que asumir él solo todas las responsabilidades del trabajo y de la vida familiar, expresó su firme determinación. La madre de Damián sintió un gran enfado por las acciones inapropiadas de su hijo, que estaba a punto de enfrentarse a unos días muy duros.
explicó apasionadamente. Esperaba en secreto ver cómo Damián se enfrentaba a este sentimiento. Esto no era más que una retribución para él, que despreció a mi padre e intentó estafarme la propiedad que yo apreciaba. No sentía la menor simpatía por él. Esperaba sinceramente que se dedicara a saldar sus deudas. Y como estaba previsto, me mudé a la magnífica mansión que heredé de mi padre. Este nuevo hogar, amueblado y sin necesidad de compras adicionales, me llenó de un profundo sentimiento de satisfacción por la nueva vida que me esperaba. Aunque dejé ropa y otros pequeños objetos en la antigua casa, la excitación por la liberadora vida que me esperaba me hizo imparable. La nueva residencia era espaciosa, una extravagancia para una sola persona. Actualmente, no tengo muchas ganas de volver a casarme. Sin embargo, si el destino me sonríe y vuelvo a encontrar un alma gemela, invitaré a esa persona especial a este espacio amplio y lleno de amor. Imaginar la expresión de la cara del futuro cónyuge al entrar en esta casa me arrancó una sonrisa. Esta anticipación esperanzada es una importante luz de esperanza para mí ahora, y sinceramente te doy las gracias, papá. Esta valiosa casa, su último regalo, es más que un espacio físico. Es la base para empezar una nueva vida, un lugar que me conecta con el pasado y me adentra en el futuro.